Buenos días, amigas. ¿Qué tal? Qué gusto que estamos otra vez aquí ya reunidas para alimentarnos, para oír la voz de Dios. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles y pues Dios nos está también llevando a tratar temas que tienen que ver con este confinamiento y nuestras familias, nuestros hijos principalmente. No sé si recuerden, la semana pasada tuvimos un panel para ver precisamente cómo proteger a nuestros niños y la plática de la semana pasada pues nos llevó a hablar sobre las redes sociales en este tiempo de confinamiento. Entonces, pues ese va a ser el tema de esta mañana, pero antes les doy la bienvenida a todas y todos. Sé que también seguramente hay algunos jóvenes que nos están escuchando. Si quieren, por favor, escribirnos, mándenos un mensajito, envíenos saludos, díganos que están ahí conectados. Va a ser muy, muy interesante esta mañana. Pero también les quiero, antes de pasar al tema, pues invitarles un cafecito, como ven, porque nuestra reunión se llama Café entre Amigas. ¿Ya tienes tu café? Qué bueno. No les voy a leer lo que dice mi taza para que se rían un poquito. Dice, hoy amanecí con ganas de acostarme. ¿Cuántas dicen sí? Yo amanecí con ganas de acostarme o de seguir dormida. Pero amiga, hoy es un día esplendoroso, el sol está radiante, tenemos vida, tenemos al Señor que nos ha dado la vida, estamos bien y con gozo estamos ya listas. Solamente les quiero avisar de nuestros anuncios, el más importante para nosotras las mujeres. El jueves 30, si es jueves 30, sí, ¿verdad? El jueves 30 de este mes, recuerden que tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche por Zoom. Esta plataforma, esta aplicación que nos da la oportunidad de vernos en la pantalla o en el celular. Entonces, para que con tiempo vayan aprendiendo cómo meterse al Zoom. Es gratis, a ti no te va a costar nada conectarte. Jueves 30 a las 7 de la noche. Por lo tanto, el martes de esa semana, que es el martes 28 a las 10 de la mañana, no tendremos reunión. Así lo veníamos haciendo, ¿se acuerdan? Cuando todavía estábamos congregadas. ¡Ay, qué tristeza no poder vernos! Pero bueno, es algo a lo cual tenemos que adaptarnos a estos cambios. Pues gracias otra vez por estar conectadas. Recuerden también mañana tenemos nuestra reunión general. Les aviso, este aviso se dio el domingo. Arrancamos un taller de intercesión y lo estamos abriendo a toda la congregación. ¿Por qué? Porque toda la iglesia debe ser intercesora, sobre todo en estos tiempos de crisis que parece que está interminable, ¿verdad? Cada día oímos que la curva sigue en alto, ¿verdad? Que no ha descendido la curva. Entonces es un tiempo crucial para que la iglesia se ponga en la brecha y empecemos a interceder. Mañana, 7:30, curso de intercesión y de ahí, terminando el curso, durará varios miércoles, pues de ahí algunas de ustedes seguramente sentirán este llamado, esta carga para seguir en el equipo de intercesión que ya tenemos formado. ¿Ok? Entonces no se les olvide. Pues gracias otra vez, no se les pase llevar sus diezmos, sus ofrendas a la roca, ¿verdad? O hablar por teléfono, allá les dan los datos si quieres hacer una transferencia bancaria o un depósito bancario, también ahí se te va a se te van a dar todos los datos, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues muchas gracias. Voy a dejarlos con Gaby Aguilar. Ella va a ser la moderadora de esta reunión y también ella va a presentar a nuestra invitada.
¿Qué tal nuestra tecnología, para hacer nuestro cambio de, de locación o de persona. Bueno, pues aquí estamos, mujeres, buenos días. Qué bueno que están aquí. Creo que el día de hoy va a ser una reunión muy importante, muy especial. Seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y ese es nuestro objetivo, que tú aprendas, que tú obtengas nuevos conocimientos para que tú puedas también ayudar a proteger a tus niños, niñas, adolescentes, aún protegerte a ti misma, a tu esposo, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que tiene que ver el día de hoy. Vamos a hablar de redes sociales, de las tecnologías de la información. Y bueno, ya para no tomar más tiempo, quiero, presentar a nuestra invitada del día de hoy. A mí me da mucho gusto presentarla porque ella fue mi maestra en la preparatoria. Y la verdad es que no porque esté aquí, pero es una excelente profesora. Yo aprendí muchísimo de ella y lo sigo haciendo cada vez que tengo oportunidad de escucharla. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y si tienes otra especialidad, pues me encantaría que nos platicaras un poco. Pero bueno, ella es la licenciada Litzabel Maldonado. Ustedes ya la conocen, estuvo en una ocasión en La Roca, también en una reunión de café entre amigas, yo no sé si la recuerdas, pero bueno, seguramente ahorita que aparezca en pantalla, bienvenida, Litzabel, ya puedes aparecer por aquí, ahorita que ella aparezca, ahí está. ¿Cómo estás? Bien, Buenos Gaby, días. hola, buenos días. Muy honrada de estar aquí con usted. Muchas No, pues gracias. No, pues para nosotros es un gusto que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, como lo habíamos anunciado, pues vamos a hablarles un poco acerca de redes sociales, los peligros que hay en estas redes. No se trata de satanizar este tema, no se trata de que tú el día de hoy rompas tu celular, tu computadora y no haya más estos dispositivos en tu casa, pero que tengas cuidado, que los puedas usar de una manera adecuada, ¿no? Para cada etapa de la vida de tus niños, y bueno, para eso pues tenemos aquí a Litzabel y bueno, pues te voy a ceder la palabra. Si gustan ir haciendo preguntas conforme se va desarrollando esta plática, vamos a estarlas leyendo más tarde aquí en el chat y Litzabel nos va a ayudar a contestarlas. Así es que por favor pregunten, igual que la semana pasada, a lo mejor tú no quieres que tu nombre aparezca, manda las preguntas al WhatsApp de La Roca y también vamos a estarlas contestando por ahí. Así que pues te cedo el micrófono. Muchas gracias una vez más por estar con nosotras. Muchas gracias, Gaby. Y es un honor estar aquí con ustedes. Y yo te voy a pedir un súper favor. Como bien decía Gaby, pues soy maestra y no puedo olvidar esta profesión y esta vocación cuando tengo alguna intervención. Entonces, si tú tienes a un lado tuyo alguna libreta, alguna hoja, por favor, anota dentro de todo lo que yo voy a estar hablando esas palabras importantes que seguramente nos van a ayudar a hacer preguntas y también te van a ayudar a poder tener la información y guardar mejor la información. En esta sesión, como bien decía Gaby, no se trata de satanizar las redes sociales, porque nos han servido mucho el día de hoy. Estamos utilizando una red social para poder transmitir el mensaje del Evangelio. Muchas iglesias utilizando redes sociales para que el Evangelio sea transmitido y llegue a muchísimas gentes. Pero vamos a ser prudentes y vamos a ser entendidas en lo que tenemos delante de nosotros, sobre todo para el uso con nuestros hijos y para nuestras propias vidas. Así es que yo quiero que leamos, te voy a leer esta diapositiva, esta información que puse aquí, y la vas a ver constantemente durante toda esta intervención mía. Las redes sociales, en una mente no preparada para usarla, difícilmente será neutra, menos si estas están diseñadas para la adicción. Y aquí hay palabras importantes y elementos que a mí me gustaría considerar y que todo el tiempo lo tuvieras presente. Habla de, por supuesto, redes sociales, pero también te dice
que puede ser que haya mentes no preparadas para enfrentarse a todo este mundo, ¿sí? Y por otro lado, dice que pueden estar diseñadas para una adicción. Y vamos a ver que efectivamente sí, y tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y yo quiero comenzar también a platicarte un poco de cómo funciona a muy grandes rasgos y de una forma demasiado general, cómo funciona nuestro cerebro. Y de verdad vemos cómo Dios es tan sabio y es tan bueno de cómo entretejió nuestro cerebro para aprender y para disfrutar. Pero en este caso vamos a acotarlo a las redes sociales, y las redes sociales activan neurotransmisores o partes en nuestro cerebro, ¿sí? Que van y están dedicadas al sentir placer, a la sensación de placer y por consiguiente a la recompensa inmediata. Y seguramente dices, pues sí, estamos bien acostumbrados a tener respuestas inmediatas y queremos todo en el día de hoy de manera rápida, y la paciencia como que la hemos guardado en unos cajones ahí que nunca usamos. Entonces la red social sí te va a activar la sensación de placer, ¿sí? Y por consiguiente también un deseo de recompensa, una sensación de una recompensa, pero no cualquier recompensa, una recompensa inmediata. Y para esto vamos a ver algunos elementos importantes. El placer y la recompensa inmediata finalmente nos hace sentir bien, ¿sí? Y nos llevan a que nuestro cerebro tenga nuevas conexiones que recurren sistemáticamente para que volvamos a sentir placer. Es decir, está bien padre usar la red social, entonces recurro a ella. Pero mira, ya publicó fulanito, recurro a ello. Y es que también ya me dieron un like en lo que yo publiqué, recurro a ello. Entonces, vamos a tener hasta un ciclo vicioso, porque como produce placer y recompensa, lo que tendemos a hacer como seres humanos es recurrir y recurrir y recurrir, y después ya no tenemos control ni dominio del tiempo que pasamos en estos elementos, en estas redes sociales. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Después vamos a ver lo importante que son estos tres elementos con los que forman parte de nuestro cerebro, y uno de ellos es un neurotransmisor que se llama dopamina. Y la dopamina finalmente nos ayuda, ¿sí? a sentir un placer, ¿sí? La dopamina sirve, fíjate muy bien, porque Dios es bueno y Dios sabe por qué creó cada una de estas cosas. La dopamina es muy importante, por ejemplo, en el proceso de aprendizaje. La dopamina sirve para sentirnos motivados, para prestar atención, para fijar el conocimiento. Y ese conocimiento sea un conocimiento a largo plazo y no se te olvide de un día para otro lo que estás aprendiendo. Sirve también la dopamina para sentirnos de buen humor y para tener esa iniciativa para muchas cosas, ¿sí? Y eso está padre y eso es bueno, pero también soltamos dopamina cuando recibimos un mensaje de texto. Y acuérdate, la dopamina te lleva a sentir placer. Entonces yo quisiera hacer una gran pregunta. ¿Cuántas veces escuchamos, ¿sí?, que nuestras notificaciones en el WhatsApp sonó, de que alguien me mandó un mensaje, y cuánto tiempo tardas en ver lo que te escribieron? Y estoy casi segura que en muchas de nosotras la respuesta va a ser no, pues inmediatamente. Entonces, a veces nos lleva a no tener un uso controlado de lo que estamos consumiendo en las redes sociales. Simple y sencillamente porque finalmente se siente padre. Pues quiero ver qué es lo que me están escribiendo. Ahora, hay otro, pero déjame decirte antes de pasar al siguiente. La dopamina tiene algunos detonadores dopamínicos, y por ejemplo, un detonador de la dopamina también es el alcohol, es la comida chatarra, son las drogas y también son las compras, ¿sí? Lo que suelta esta dopamina, pero finalmente lo que pasa con estos elementos que yo te acabo de mencionar, y aún con este uso excesivo de las redes sociales, es que altera nuestro sistema de recompensa natural, causando precisamente adicciones, ¿sí? Porque, y lo igual, y yo te puedo preguntar cuántas veces
en realidad no nos podemos resistir a un super pastel y ya no te comiste una rebanada, sino otra, y en todos estos hábitos que no nos ayudan como personas, ¿no? Ahora, vamos al siguiente, y el siguiente es la oxitocina. Y la oxitocina, ¿sabes qué genera? Un apego y un vínculo. La oxitocina es lo que se segrega cuando le das un beso a tu hijo, cuando le das un beso a tu esposo, cuando abrazas a las personas, se genera esta oxitocina. Y eso está muy padre porque podemos generar vínculos y apegos entre nosotros, ¿sí? Pero ¿qué crees? El estar 10 minutos en las redes sociales va a incrementar el nivel de oxitocina, similar, dicen algunos estudios, al día de tu boda. Entonces, yo podría preguntar y reflexionar, entonces, en realidad, ¿a quién estoy teniendo apego y vínculo? A lo que la red social está hablando, lo que está diciendo, lo que está comentando, ¿sí? O en realidad estoy teniendo vínculos con mis hijos, con mi esposo. Es algo en lo que necesitamos reflexionar, amadas. Necesitamos generar vínculos en nuestras relaciones. Nuestros hijos necesitan generar vínculos en relaciones reales y cotidianas, las relaciones familiares. No necesita generar esos vínculos con las redes sociales. Y vamos a otro punto importante, que es el núcleo de accumbens, ¿sí? Es algo que tenemos aquí también en nuestro cerebro y que finalmente aquí lo que pasa es que genera la recompensa, ¿sí? Ya me sentí bien, entonces hay una recompensa. Y los estudios reflejan que, por ejemplo, esta zona que se prende en el cerebro es una zona que se prende, por ejemplo, cuando las personas se están masturbando o cuando se tiene el coito y demás. Pero también los estudios reflejan que cuando se ven publicaciones tuyas que tienen like, se genera y se prende esa parte de nuestro cerebro. Con esto no estamos satanizando ni diciendo que alguien viendo likes se está masturbando, ni mucho menos, no va por ahí. El asunto es que necesitamos tener cuidado, ¿sí? Con lo que nuestros hijos y la cantidad de tiempo y las relaciones y los vínculos que se están relacionando con nuestros hijos y las redes sociales. No es algo que no tengamos que considerar, amadas. Necesitamos tener ojos abiertos y un buen entendimiento para aún nosotros ir poniendo límites, no solo en la vida de nuestros hijos, sino también en nuestras propias vidas, ¿sí? Esto Dios lo creó y nos entretejió con un propósito. El asunto es que nosotros lo distorsionamos. Y obviamente encontramos, y estas distorsiones nos llevan a adicciones, que finalmente se detecta un momento de placer y esto me va a llevar a crear estos picos de felicidad placentera y de recompensa, y lo que va a generar es que se repita y que se repita y que se repita y que se repita, y esto cae en un ciclo de nunca acabar, de nunca acabar. Entonces tenemos que trabajar en esto y en un momento lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero hasta aquí podemos tener tal vez un panorama general de estos elementos que tenemos que considerar, y vas a ver que al rato yo te voy a dar algunas ideas de cómo trabajar con estos elementos con nuestros hijos. Otro elemento muy importante es con esta recurrencia, que finalmente sí puede formar adicciones, se va a deteriorar la toma de decisiones y la atención, y nos va a llevar a no tener control de la exposición, el tiempo que yo me estoy exponiendo a estos medios, y finalmente muchas veces podemos decir, no puedo dejar de verlas, no puedo dejar de tener esta interacción con lo que son las redes sociales. Y creo que ahí es en donde necesitamos seguir poniendo atención de forma personal y también de forma familiar. Ahora, vamos a pasar a otro punto muy importante, pero sin antes regresar a lo que les comentaba yo, que esta información la vamos a estar viendo constantemente porque quiero que se nos quede bien, bien grabada. Las redes sociales en una mente no preparada para usarla, difícilmente será neutra, menos si se está para la adicción. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que nuestros hijos están preparados
para usarlas? Y si no, entonces los tengo que preparar para usarlas, porque finalmente ellos van a estar relacionados y va a llegar un momento en donde esto lo van a tener en sus manos. Ahora, otro punto súper importante, amadas, es que todo esto de las redes sociales no es gratuito, ¿sí? Y no son hermanas de la caridad. Hay intenciones detrás de todo esto, ¿sí? Hay una especialista, una investigadora que se llama Catherine Lecuyer, y me encanta lo que ella dice porque habla acerca de nuestros hijos. Y ella comentó lo siguiente: no nos engañemos si nuestros hijos aprenden sin ayuda a manejar un smartphone en 5 minutos, ¿sí? Y muchas veces pensamos y lo que nos han dicho es que ya nació con este chip, y la realidad no es esa. Es más bien que hay gente muy inteligente, ¿sí? Que son migrantes digitales, que han diseñado estos dispositivos de tal forma que cualquier niño chiquitito lo pueda manejar, porque lo han hecho de una manera tan fácil de utilizar, que finalmente no es porque son inteligentes, porque eso nos puede llevar a pensar que no necesitamos prepararnos para enfrentar todo este mundo virtual y todo este mundo en redes digitales, ¿sí? Están hechas para que ellos a una corta edad lo puedan manejar, y es ahí en donde tenemos que poner atención, amadas. Todo este mundo de redes sociales y demás tiene muchísima implicación. Si cuando tú le das a una publicación, a una foto, te están ubicando en un grupo de consumo, ¿sí? En donde tu información los va a llevar a tener una publicidad eficiente. Tú, señora, con hijos, pero también a tu chavito, también a tu adolescente, a tu preadolescente. Entonces estamos etiquetándonos, ¿sí? Porque finalmente nuestra información vale y vale dinero, y nos ubican en un grupo de consumo, y esto es importante tenerlo. Finalmente, en todo este medio de la web, la moneda de cambio pues es la información tuya, es el usuario mismo, ¿sí? Es finalmente, no nos entregamos a nosotros, no dinero, sino a nosotros, porque entregamos tiempo, atención e información, y es algo que tenemos que tener muy conscientes. Hace yo creo que un par de meses estaba yo buscando colchones para comprar un colchón para mi casa, y estaba buscando en diferentes tiendas, y pues ya vi los precios y lo que sea y demás, y después en mi red social me aparecen recomendaciones de tiendas que venden colchones. Y a mí me sorprendió porque dije, de verdad, ¿cómo sabe que estaba yo buscando esto? ¿Sí? Y en la red social me aparece, y hasta la fecha me siguen apareciendo recomendaciones para comprar colchones. La información que yo estaba buscando finalmente tiene que ver con una mercancía de cambio. Para este medio es muy importante eso. Yo ahorita traje algunos datos, no son tan actuales, pero no, lo importante no es eso. Pero fíjate muy bien, en Facebook en el 2016 agregó aproximadamente 27.638 millones de dólares, y el 97% de esto fue vía publicidad. Y lo que yo quiero mostrar es que esta es una industria millonaria y nada es gratuito. Tiene aproximadamente, esto fue hace un par de años, 2.200 millones, una tercera parte de la población mundial. Es mucha gente, es muchos intereses aún económicos en todo esto. Ninguna religión ni organización en el mundo tiene actualmente tantos adeptos susceptibles de ser influidos. Finalmente, cuando nosotros nos exponemos a la red social, estamos siendo influidos por quien comenta, por quien publica, por quien dice, y es algo, nuevamente, y yo lo voy a seguir insistiendo en toda esta presentación, que tenemos que poner atención, porque nosotros sí o sí necesitamos preparar a nuestros hijos para lo que ellos están enfrentando. Las redes sociales, nuevamente, en una mente no preparada para usarla, difícilmente será neutra. Así es que tú y yo, mamá, papá, quien nos está viendo, necesitamos empezar el camino de preparar a nuestros hijos sin importar la edad a lo que ellos están exponiendo y se van a exponer. También hay algunos estudios que dicen que las redes sociales trastocan la percepción del individuo, ¿sí?
finalmente los llevan a un síndrome narcisista, ¿no? Y yo quise tocar esto porque se me hizo muy importante que tú y yo, mamá, lo entendamos. Yo no quiero que nadie que no sea Dios y lo que Dios habla sea el que trastoque la percepción del individuo, de la identidad de mi hijo, ¿sí? Y entonces tú y yo necesitamos preparar a nuestros hijos para que cuando se expongan a estas redes sociales, ellos sepan quiénes son y tengan la valía exacta que Dios les da a ellos, aún a través de ti y a través de mí, para que no haya rollos extraños, porque yo no quiero que trastoquen la identidad y la percepción como individuo de mi hijo. Este síndrome de narcisismo también tiene que ver con ellos caminan en una escasa empatía, hay una desvinculación emocional con quien les rodea, hay una preocupación, están muy preocupados por la fantasía que les causa y que hacen en cuanto al poder, al éxito, la belleza y el amor, porque finalmente mucho de lo que tú ves publicado ahí no es la realidad, son solamente fantasías, son solamente historias bonitas con aparentes finales felices y tú y yo necesitamos caminar, que nuestros hijos entiendan que eso no es real. Así como en su momento les explicamos cuando veían una película de fantasía que eso no era real, que eso solamente era una historia de entretenimiento, de la misma manera tú y yo necesitamos caminar con ellos, en que entiendan que todo eso que está ahí es una apariencia y que ellos no se preocupen por lo que se está viendo a través de las redes sociales. Y la gran pregunta yo creo sería, ¿cómo entonces los preparo, ¿sí?, para que ellos puedan enfrentarse a este mundo que tarde o temprano lo van a enfrentar, pero con una mente preparada, de tal manera que se pueda defender y pueda decir, ey, lo puedo ver, pero no va a afectar más allá de lo que yo lo estoy viendo. Queremos saber eso, yo creo, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Y mira, hay un par de semanas atrás que no sabes cómo Dios ha estado recordándome y llevándome a escarbar un poquito más sobre esto, sobre lo que es la madurez, ¿sí? Hay procesos de madurez en tu vida, en mi vida y sobre todo en la vida de nuestros hijos. Y esta cita y es la parábola del sembrador. Y todos sabemos que la semilla cayó en diferentes lugares, pero yo te quiero hablar de la semilla que cayó en los espinos. Si sabemos que la semilla es el mensaje, ¿sí? Y te voy a leer lo que dice este versículo. La semilla que cayó en los espinos, el mensaje quedó desplazado. ¿Por qué quedó desplazado? Por las preocupaciones, por las riquezas y los placeres de esta vida, ¿sí? ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que así nunca creció hasta la madurez. Y yo me confronto y yo digo, Señor, ayúdanos a como padres, como mamás, a poder caminar en nuestros hijos para que esa semilla que se sembró no quede desplazada por todo lo que les presentan las redes sociales, que no queden desplazadas aún por el mal uso de estas redes sociales. Así es que yo lo tengo que entrenar en que en el mundo hay preocupaciones, ¿sí? Pero Él sabe quién es su confianza, que hay riquezas, pero Él sabe cuál es la perla de gran precio y que hay placeres en esta vida, pero sabe que su placer máximo es estar en la presencia del Señor, es su intimidad y su comunión con Él, porque entonces así van a llegar a la madurez y cuando se enfrente a toda esta información en las redes sociales, ellos van a ser capaces de decir, hey, tú no me afectas, ¿sí? No me afecta porque yo sé quién soy. Y mira bien, Hebreos 5:4 dice que el alimento sólido es para los maduros, ¿sí? Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces tú y yo, ¿en dónde tendríamos que Dios nos ayude a poder desarrollar y poder estos neurotransmisores, desarrollarlos y llevarlos a que haya exposición a ellos de la dopamina, de la oxitocina? Entonces tendría que ser en capacitarlos y que practiquen para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ahí sí va a ser repetir y repetir y repetir
y repetir hasta que ellos estén realmente capacitados para decir esto sí y esto no, porque las cosas se le van a presentar delante de ellos, pero que ellos sean capaces de decir esto no le entro porque distingo entre lo bueno y lo malo. Y en este caminar hacia la madurez, a mí me gustaría que ahí donde dice mi hijo, tú pongas el nombre de tu hijo, de tus hijos, ¿sí? Y obviamente hay un crecimiento biológico, ese pues no depende de ti, de mí, ellos van a ir creciendo hasta llegar a adultos, viejos y demás, pero hay una parte espiritual. Y en esa parte espiritual es en donde tú y yo podemos caminar y podemos seguir regando y regando y regando y regando y regando la planta de tal forma que nuestros hijos lleguen a ser maduros de una manera espiritual y también emocional. Y yo puse aquí una flecha entre lo espiritual y lo emocional porque tiene todo que ver. La parte espiritual y la madurez espiritual los va a llevar también a una emocional, a una madurez emocional. Y es en donde tú y yo necesitamos seguir y seguir y seguir trabajando con ellos. Y en este camino hacia la madurez, necesitamos caminar en el templar su alma, en el temple de su alma. Y la templanza es uno de los frutos del Espíritu y lo podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23, que la templanza es parte de uno de los frutos del Espíritu. Y esta la podemos caminar con nuestros hijos, la podemos ir desarrollando con la ayuda del Espíritu Santo en nuestros hijos. Y vas a ver, la templanza, a mí me encantó esta definición de lo que es la templanza porque nos da mucha luz y dice que la templanza es el dominio y control sobre sus actos, ¿sí? Dominio, control sobre sus actos, ¿sí? Entonces tiene que tener un dominio y control sobre el uso de esto, de las redes sociales, de la exposición a estos medios, ¿sí? Logrando un equilibrio, logrando un balance a través del disfrute de las cosas buenas sin caer en el exceso, ¿sí? Y yo hasta podría decir, y caer en el disfrute de las cosas que tenemos en la cotidianidad, en lo real, para que ellos se vuelvan con más lazos y con más apegos en esto, para poder seguir caminando en estas relaciones con ellos. Y también tiene que ver con actuar con sobriedad. Y a mí me llamó mucho la atención que dentro de todas estas definiciones de templanza hablara sobre el actuar con sobriedad. Y te voy a decir lo que es la sobriedad o no la sobriedad. La sobriedad tiene que ver con no dejarse esclavizar con los sentidos, ¿sí? Una persona sobria no se va a dejar esclavizar con lo que está, come y come y come, no se va a dejar esclavizar con lo que está oye y oye y oye con tus sentidos o viendo. Y aquí entran las redes sociales, definitivamente. No se deja arrastrar por sus caprichos. Una persona sobria y que lo lleva a caminar en la templanza tiene que ver con no dejarnos arrastrar con nuestros caprichos. Y esto también requiere un entrenamiento. Y también tiene que ver con no despilfarrar las cosas para satisfacer nuestros deseos egoístas, nuestro placer, nuestra vanidad. Es un reto, mamás. Y no es un reto solamente para la vida de nuestros hijos. Yo el día de hoy te puedo decir que es un reto para mi vida. Es un reto que necesito seguir caminando en esto en mi vida, pero yo sé que Dios me abre camino. Yo sé que Él es el que me ayuda a caminar en esto sobre mi vida y también sobre la vida de nuestros hijos. Así es que yo ya voy a ir cerrando toda esta información, pero sí me gustaría cómo propiciar este entrenamiento o cómo voy a propiciar que el estimular cosas positivamente en nuestros hijos, cómo voy a estimular todo lo que acabas de decir para que finalmente mi hijo tenga una mente preparada para enfrentarse a lo que se tenga que enfrentar, ¿sí? Y hace rato hablábamos sobre la dopamina, oxitocina y demás. Y cada uno de estos elementos hay una palabra que las puede definir, por llamarlo de alguna manera. Entonces, una es placer, otra es apego y otra es recompensa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a propiciar? Y vamos a propiciar el par, placer, apego y recompensa, ¿sí? Placer, y vamos a propiciarlo cuando nosotros
fomentemos espacios en donde disfrutemos pasar el tiempo en familia, juntos, algo que podemos hacer papás, porque si tu hijo es pequeño es más sencillo, yo sé, yo tengo 2 jóvenes en casa, cuando tus hijos ya son jóvenes es más difícil, pero si algo nosotros hemos estado buscando en casa es tener esos hobbies o coincidir en gustos, ¿no? Que si hay que sembrar, que si hay que cuidar más el ambiente, que si hay que ver más, investigar más de tecnología, no sé. Lo que yo quiero decirte es que Dios seguramente te puede dar estrategias para coincidir y puedan pasar tiempo juntos, tus hijos y tú. ¿Sí? Y disfrutar del pasar en tiempo juntos jugando, sembrando, cocinando, aún viendo una película, relacionándose padre, nos va a ayudar, ¿sí? A que ellos sientan placer en estas relaciones que tienen con nosotros y a buscarlas más y a buscarlas más. Otro punto importante es el apego, ¿sí? Y vamos a afianzar nuestras relaciones con ellos y sí o sí, abrázalos y bésalos. Sí o sí, abrázalos y bésalos, aunque a veces no lo quieran, ¿sí? Pero en tu casa, mira, agárratelos, cárgatelos y todavía los aguantas, dale el abrazo, que haya este contacto físico que lo necesitamos tanto y más en estos tiempos, porque ellos van a generar un vínculo contigo y también la recompensa, enséñales mamá, enséñales papá, que vale la pena esperar con paciencia y constancia para tener recompensa con los logros a largo plazo, ¿sí? No todo es en microondas, no todo es en microondas, no todo se da a un clic de distancia, ¿sí? Hay cosas y lo que vale la pena muchas veces es la paciencia y la constancia. De hecho, para poder sembrar hay que esperar, ¿sí? Que el fruto se dé y se pueda disfrutar de él. Y hay que caminar en estos elementos. Mira, yo te voy a enseñar. Esto es un vasito que tiene un hueso de aguacate. Y ya tiene varias semanas, meses que lo tenemos así y todavía apenas se le ve que se quiere germinar ahí. Tú no lo logras ver muy bien, pero ¿qué crees? Te voy a enseñar y ojalá lo veas, ¿sí? Es una planta de aguacate que empezó, ¿sí? Lo empezamos a hacer en casa porque son partes de las cosas en las que hemos coincidido en pasar tiempo con nuestros hijos. Empezó como este huesito, ¿sí? Y el día de hoy, después de meses, yo puedo decir que es una planta. El proceso de madurez, ¿sí? Que caminamos juntamente con nuestros hijos. Necesitamos paciencia y constancia, ¿sí? Y no estamos solos, Dios está con nosotros. Y en este proceso vamos a encontrar que seguramente el día de hoy están así. Pero si nosotros le invertimos, ¿sí? Le invertimos tiempo, le invertimos instrucción, le invertimos ejemplo, van a poder llegar a ser así. Y sabes que esta planta yo ya la necesito cambiar a una maceta más grande porque está creciendo de una manera maravillosa, porque se ha invertido y porque se ha esperado. Ahora, amadas familias, amadas mamás, vamos a equiparlos, ¿sí? En este proceso de madurez con identidad, enseñándoles que hay que tener empatía por otros, que hay que tener compasión por otros también. Hay que desarrollar vínculos afectivos con ellos. Hay que enseñarles a que valoren lo realmente importante. Y lo importante, obviamente, es Cristo y nuestra relación con Él, su palabra. Y lo importante también son las relaciones sanas entre la familia. Y también hay que enseñarles que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo, sí, en donde puedes estar conectado un ratito, pero hay otro tiempo en donde no. Pero eso lo vamos a enseñar tú y yo con el ejemplo. Y fíjate muy bien, dentro de todas estas, como Dios nos creó en nuestro cerebro, hay algo que le llaman neuroplasticidad y me encanta esto, me encanta de verdad, porque tiene que ver con que Dios renueva y restaura. Y la neuroplasticidad es la del cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y experiencia. Yo te quise poner esto, ¿sí? Porque, pero es que no lo he hecho. Es que ya se me fueron 15 años, 16, 17, 5, 20, 25, no sé. Y yo te digo, no importa, comienza ahora. Comienza ahora.
porque Dios nos ha entretejido, ¿sí? De una manera biológica para que nosotros podamos cambiar y adaptarnos a lo que en realidad Él tiene para cada uno de nosotros. Y no desesperes, sé paciente y sé constante en esa formación. Y por último, yo con esto quiero acabar. Pon el nombre de tu hijo. Y yo quiero pedirle a Dios y a su Espíritu Santo que nos ayude a poder escribir de forma personal cada una de las que estamos aquí. Dios, ¿qué necesito caminar en trabajar rumbo a la madurez con mi hijo para prepararlo a lo que él en algún momento se va a enfrentar o a lo que ya se está enfrentando? Y que sea su Espíritu Santo el que nos diga, el que nos dé luz, el que nos ayude a llenar cada uno de estos nubecitas con alguna estrategia, alguna idea que tú y yo vamos a poder desarrollar en casa con paciencia y con constancia, y que seguramente con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo vamos a poder ver buenos resultados en prepararlos, y de tal forma que finalmente podamos decir, ok, sí están las redes sociales, pero la mente de mi hijo va a estar preparada para cuando las use. Así es que sí será una mente otra, una mente que va a saber discernir entre lo bueno y lo malo, y un individuo preparado, maduro, para que todo lo que se presenta ahí no le llame más la atención, sino sepa él quién es él en Cristo. Familia, esta es la información, lo que hay en mi corazón y lo que yo he podido aprender a lo largo de los años de lo que tiene que ver con las redes sociales. Muchas gracias. Perdón, tenía el micrófono apagado. Gracias, coincido de verdad con muchas de las cosas que tú comentas. Al igual que a ti, a mí me encanta esta capacidad del cerebro, de la neuroplasticidad, y yo siempre lo hablo porque esto trae esperanza. Como tú lo mencionas, podemos pensar, y aún en nosotros mismos, no, es que yo ya traigo tantas cosas, ya traigo tantos vicios, traigo tantas rutinas que constantemente repito y ya no me las puedo quitar. No, y yo quiero empatar esto con Romanos 12:2, que es un versículo que creo que habla espiritualmente y hace mucho clic con esto que tiene que ver con esta capacidad del cerebro, y que dice: no te conformes a este siglo, no te conformes con decir, pues ni modo, o sea, ya estamos viviendo en un mundo virtual totalmente, y pues ni modo, así les tocó a mis hijos y pues ya qué le vamos a hacer. No, dice: transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, y si nos está diciendo esto, no es algo imposible de hacer, y la ciencia nos lo dice con esta habilidad que tiene el cerebro. A mí me encanta, y como aquí algunas personas comentan, dice aquí: muchas mamás piensan que ya es tarde para hacer cambios, pero no es así, ¿no? Esa es la realidad, no, nunca es demasiado tarde. Gracias, Litzabel, por toda la información. Podría hacer muchos comentarios esta parte del placer del apego y la recompensa. Yo estoy como muy interesada en estos últimos tiempos, justamente también en aprender un poco más acerca del vínculo, y me doy cuenta cómo el vínculo es un pilar tan importante en el crecimiento, el desarrollo de los niños, de los adolescentes, y nunca es demasiado tarde. Así es que, como lo decías tú, hay que fortalecer esos vínculos, que los niños no se vinculen más con su celular que con papá, mamá o con sus hermanos, ¿no? Y hoy en día tristemente lo estamos viendo. A los niños les importa más el hecho de que no me quites mi teléfono a que me dejes solo en casa y te vayas por 8 horas al trabajo, ¿no? Entonces, eso habla de vínculos, con quienes estamos vinculándonos, y esto también tiene que ver con nosotras como mujeres, ¿no? Porque creo que un tema muy importante, y alguien lo comentaba aquí en el chat, también es el asunto de nosotros como papás, y aquí voy al primer comentario, ¿no? Tú mencionabas acerca de preparar a los adolescentes, a los niños en esta era digital, y
yo te haría esta primera pregunta. Tengo que prepararlos, pero antes de eso, yo primero me tengo que preparar. Dime unos consejos rápidos, cómo yo como adulto me preparo para esta era digital. Información. Necesitamos prepararnos. Ayer recordaba en algún grupo de trabajo, cuando yo estaba embarazada de mi hija Valeria, yo leí mucho sobre crianza. Yo leí mucho sobre muchísimas cosas y yo aprendí, por ejemplo, que les teníamos que hablar bien, sin hacer, no, tenías que hablarles bien, tenías que dejar que ellos intentaran hablar y no resolverles la vida, que era muy importante, por ejemplo, mecerlos para el fortalecimiento de la parte de equilibrio en ellos, que era importante dejarlos boca abajo para que hicieran fuerzas y se les fortaleciera toda esta parte para cuando el gateo y demás, pero yo me informé. Si tú y yo no nos informamos y nuestro discurso es que ellos nacieron con un chip diferente, por eso puse esa información. Si de esta investigadora no es cierto, no nacieron con un chip diferente, hay habilidades diferentes porque desde los meses les das una tableta, ¿sí? Entonces lo practican y es tan fácil de accesar a esa información que obviamente te van a rebasar, pero tú y yo no nos podemos quedar con que eso es de la otra generación. No. Yo sé y yo me voy a preparar y yo me voy a capacitar para saber a qué se van a enfrentar mis hijos y entonces sí, voy a estar como en un lugar más alto para poder ver qué es lo que viene y qué es lo que les va a poder afectar a ellos, ¿sí? Entonces yo me prepararía primero en conocer, Gaby. Información, y precisamente es lo que estamos haciendo y es el fin de los pastores, que puedas tú como mamá, tú como mujer, aunque estés joven y no tengas familia, que empecemos desde esta etapa a aprender, a recibir información. Hoy en día recibimos información de todo. Entonces también hay que aprender a filtrar qué tipo de información nos funciona, nos sirve y qué tipo de información mejor desechamos, ¿no? Y creo que precisamente eso es lo que estamos haciendo en este tiempo. Quiero empezar con algunas preguntas que tenemos por aquí. Dice Viri, cómo puedo ser determinante para explicarle a los niños o adolescentes que no están listos para usar redes sociales, sabiendo que en esta actualidad van a un paso acelerado y más en un futuro? Mira, creo que necesitamos entender que todo esto tiene que ver con un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y el proceso de aprendizaje no es de un día para otro. Tal vez tú y yo estudiamos y aprendimos para pasar un examen. Entonces te dormías a las 5 de la mañana para presentar un examen, a las 8 de la mañana que terminabas a las 10 y se te olvidaba, ¿sale? Ese no es un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje requiere tiempo. Entonces tú le tienes que dar tiempo y no cansarte, ser constante y paciente para, por todas las formas habidas y por haber, llevar a tus hijos, ¿sí? Poniendo límites tal vez. Ok, te voy a dar, vas a tener acceso, pero ¿cuánto? A ver, vamos a dialogar, ¿sí? ¿Cuánto crees que sea lo adecuado para que tú estés expuesto a ellos, ¿sí? Creo que sería el primer paso que podemos caminar para poder trabajar esto con nuestros hijos. Muy bien. Hay otra pregunta aquí y yo quisiera nada más mencionarles. Hay un libro que a mí me encanta, que es Padres Digitalmente Responsables, que es de el doctor Armando Duarte. Él es un excelente autor en cuestión de padres, de paternidad, de familias, etcétera. Y aquí tiene consejos muy buenos. Y ¿por qué lo menciono? Porque una de las preguntas que hacen es si la edad influye en esta madurez y dice cuál sería la edad recomendable para que comiencen a usar redes. Y además de lo que tú quieras agregar, yo sí quiero le voy a tomar foto a esta tablita que está aquí porque justo en este libro viene esta tabla que se refiere al uso de dispositivos según la edad. Y aquí no es que lo hable él y que él
piense que así es, no, sino que es de diferentes estudios que él ha hecho. Y bueno, aquí viene de acuerdo a la edad, solamente comentarles, dice de 0 a 3 años, nada de pantallas, nada de pantallas. Dice, excepto videollamadas de familiares lejanos, necesita crear vínculos, lo que hablábamos, con padres y familiares, desarrollar habilidades motoras y sensoriales al usar juguetes y juegos físicos, ¿no? De 3 a 6 años, 30 minutos al día. O sea, yo creo que si vemos esto, es como que, ay, no, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Algunas mamás podrían decir. Pero esto yo se los quiero compartir más adelante aquí en la página, pero no sé si tú tengas alguna otra información que complemente esta respuesta. Y Gaby, yo creo que aunado al tiempo de exposición a las pantallas en redes sociales, también tiene que ver con que con nosotros como papás necesitamos entender que cuando nosotros le damos acceso a toda esta vida, los sumergimos en una vida digital y tienen una identidad digital, ¿a poco no? Y es Sí. decir, yo ya no solo soy ciudadana de Puebla, de Cholula, no, soy ciudadana digital. Y así como cuando yo soy ciudadana y sé las leyes de tránsito y no me paso un alto y demás, y de comportamiento, cómo nos relacionamos de forma cotidiana y en nuestra realidad, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a relacionarse en esta ciudadanía digital. Ellos van a ser ciudadanos digitales y más allá que la escuela lo haga u otras entidades, tú y yo como mamá necesitamos, ¿sí? Llevarlos a esto, ¿sí? Yo me acuerdo que en cierto momento con alguno de mis hijos es que eso no lo puedes escribir, ¿no? O sea, que si te escribió o el amiguito le escribió a la otra por el chat, que si te gusta, que si no le gusta, eso no se escribe en chat. Eso no se escribe ahí, corazón, porque no sabes quién está allá atrás, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con enseñarles a ser ciudadanos digitales y todos los peligros en los que ellos se van a encontrar si nosotros los aventamos a este mundo, pero van a estar en algún momento en su vida. Entonces, ¿qué mejor que nosotros enseñárselos? ¿Y cómo empezamos a enseñárselos nomás? Con nuestras relaciones en la realidad, en la cotidianidad, ¿sí? Ciudadanos digitales, me gusta eso, y ciudadanos digitales responsables, creo que ese es el reto, ¿no? Hay otra pregunta que la pondría con una más que también mencionan. Dice, ¿con qué puede suplir el uso de las redes sociales en los menores de tal forma que para ellos sea interesante y atractivo? Y sí, las redes sociales, tú hablabas de cómo estimulan, entonces también aquí metería esta otra pregunta, ¿cómo estimularlos de otra manera diferente que no sean las redes sociales? Y eso me encanta porque me gusta ser maestra, me gusta enseñar y en mi función como mamá siempre lo he hecho desde chiquitos mis hijos, pero fíjate muy bien, si yo necesito que sea estimulado con dopamina que le va a producir placer y me dice la información científica que la dopamina tiene que ver con motivación, atención, fijar conocimiento, buen humor y tener iniciativa, ¿qué tal si hacemos una noche para contar chistes padres, ¿no? O historias padres? Eso finalmente va a llevar a que ellos sientan placer de estar el tiempo en conjunto. ¿Qué hay de estarlos abrazando? ¿Qué tal de propiciar espacios, ambientes en tu casa que sean ambientes sanos, ¿sí? Que sean ambientes en donde nos guste estar, propiciar la conversación en algunos momentos con nuestros hijos siendo adolescentes, pues vamos a comprar pizza, ¿sí? Pues vamos a comprar, no sé qué, mi hija el día de hoy se anda cuidando mucho en lo que come, entonces, bueno, vamos a hacer unas tortitas de avena con verduras, ¿no? Y chía, por ejemplo, ¿no? Y es propiciar esas cosas a los que ellos les gusta, porque esto va a necesitar que tú y yo les conozcamos qué disfrutan y entonces propiciar tiempos en donde podamos estar incluidos papá y mamá para fortalecer estos también vínculos con ellos.
Y sobre todo en este tiempo, ¿no? Porque creo que si a lo mejor antes ya llevábamos una rutina y si como padres ya llevaban una rutina, que de cierta manera de repente se rompía con el hecho de salir a comprar la comida, con el hecho de salir a la plaza, al parque. Hoy en día esta rutina se ha vuelto para muchos niños en una rutina aburrida. Entonces, lo que comentas es bien importante y salir de la rutina, eso estimula también, creo, a los niños, a los adolescentes. Nosotros como adultos, por ejemplo, hemos decidido que a lo mejor entre semana andamos muy ocupados, pero el domingo con los pastores, con Jaime, conmigo, intentamos hacer cosas diferentes, ¿no? Un día salimos aquí al patio de casa de mis papás y aquí comemos, otro día en nuestra casa, porque además somos vecinos, entonces otro día en nuestra casa ponemos una mesa en el patio, otro día nos subimos a la azotea, o sea, si para nosotros como adultos es importante esto de la cuestión de estimular, pues para los niños muchísimo más. Creo que hay muchas ideas que como papá, mamá puedes explorar y que de verdad pueden ser muy, muy beneficiosas para tus niños en este tiempo. Hay otra pregunta, dice, y de igual manera la junto con un comentario que dice, el comentario es, una sobrinita de 5 años estaba aburrida y me dijo, préstame tu celular. Le respondí, no, mejor dibujamos. Dice, ¿está bien prestárselos o es mejor un no? Y esta pregunta dice, ¿cómo afecta cuando desde bebés les damos el celular para entretenerlos? Dice, aún con contenido infantil. Yo creo que están sobreestimulados, o sea, hay edad para todo, ¿sí? Y yo sí creo que, como bien decías del libro que comentaste hasta un rato, niños chiquititos, ¿por qué les damos el celular? Vamos a jugar con ellos. Hay un chorro de juegos. Si tú checas información tal vez sobre estimulación temprana, sin sobreestimular, obviamente, pero hay un chorro de juegos que tú puedes hacer con tu bebé sin necesidad de darles la pantalla, porque les das la pantalla para que se entretengan, ¿sí? Y tú puedas disfrutar un tiempo. Entonces, yo digo, no lo tenemos que hacer. Si tú le dices no a un niño de 4 o 5 años cuando te pide el celular, qué bueno. Y sabes mejor que dale a tu sobrinito o a tu hijo para que dibujen, ¿no? Mire, yo les puedo enseñar algunas cosas que yo tengo aquí. Cuando mis hijos eran chiquitos, ya hace muchos años, pues yo cargaba crayolas, plumones, dales eso, ¿sabes? No sabes cómo les encanta. El día de hoy trabajo en un discipulado de niños y cómo les encanta hacer cosas creativas en donde Ujú. tengan que dibujar. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que hacemos con ellos es está la alabanza y aún ahora de forma digital y a distancia, dibuja lo que Dios te está hablando en la alabanza, ¿sí? Entonces, dale para que dibuje, dale un crucigrama, tráete un juego de mesa para que arme cosas y eso le va a ayudar muchísimo más a que si lees un libro para que lea o cuéntaselo tú. Totalmente, sí, hay muchas cosas que explorar, pero requiere a lo mejor un poquito más de trabajo, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que no nos gusta, pero invierte en tus hijos. Hay otra pregunta aquí, dice, ¿un niño de 11 o 12 años es capaz de manejar Facebook? ¿Es necesario que a esa edad tengan Facebook? Mira, yo creo que en el libro vamos a encontrar mejor la información de a qué edad y todo esto, ¿sí? Pero más allá de a qué edad, pienso que todavía está chiquito, pero qué tal que su escuela le está mandando información por Facebook, ¿no? Y lo necesita manejar. Finalmente lo que creo, y voy a seguir insistiendo, es caminar uno acompañándolo. A esa edad necesitan acompañamiento. Entonces, tú no puedes dejar que él solito se haga responsable de esto. Tú tienes que ayudarlos a que él aprenda a que se haga responsable de esto. Pero por sobre todas las cosas, creo que es tan importante, y lo voy a volver a mostrar porque me encanta, es caminar hacia la madurez, ¿sí? Adiestrarlos en todo tiempo y en todo momento para que nuestros hijos puedan ser maduros y puedan ser como esta planta que yo la tengo aquí en mi casa y veo el crecimiento y me admiro de lo que pasa en este proceso de madurez
Entonces camina en la madurez de tu hijo. Si es necesario tenerlo, llega en acuerdos, por ejemplo, ok, vas a tener acuerdos, pero parte de las reglas va a ser que yo tengo tu contraseña, que no te vas a enojar si yo entro a ver lo que estás publicando, ¿sí? Y aún, pues yo voy a ser tu amiga en Facebook, ¿no? Para ver qué estás publicando y de tus amigos, no te ofendas porque pues estas son las reglas. Exactamente, sí, eso es lo que yo también siempre comento y hoy en día existe mucho temor de los padres de familia, ¿no? A vulnerar su intimidad y con todo este tema de derechos humanos y demás, lo que estamos haciendo es desvincular a los padres de sus hijos y quitarles esta autoridad que como padres tienen y que no es una autoridad autoritaria como tal, sino que es una autoridad justamente como tú lo mencionabas para poner límites y los límites son necesarios y son importantes para todos los seres humanos. Entonces, sí, mamá, no tengas miedo, de verdad, yo te lo recalco, no tengas miedo de meterte a sus redes sociales y de decirle, ¿sabes qué? Permíteme tu celular, voy a revisar tus mensajes, porque es para protegerlos a ellos. A lo mejor en el momento no lo entienden, pero más adelante te lo aseguro que te lo van a agradecer. Una pregunta más dice, ¿cómo frenar cuando los adolescentes están sumergidos en las redes sociales? Híjole, pues mira, yo creo que no hay una receta de cocina. Cada adolescente es diferente, pero lo que sí creo es en la guianza del Espíritu Santo. Porque yo no te puedo decir A, B, C y D, no, pero lo que yo sí te puedo decir es que tú y yo como mamá nos podemos arrodillar delante de Dios y Él nos va a dar la estrategia para poder llegar de la manera efectiva y adecuada con nuestros hijos, ¿sí? Pienso que si tú has estado trabajando en límites con tus hijos no va a ser tan difícil, pero si no has estado trabajando eso, pues una sesión, sí, yo estoy preocupada, yo les amo y parte de la amar es tener esta responsabilidad para estorbarte. Así es que estas van a ser las nuevas reglas. ¿Sí? Ok, vamos a convivir en esto, pero con reglas. Y sabes qué, mamá, si va, te van a señalar. ¿Sí? Si tú no lo estás haciendo, o sea, por ejemplo, no celular en la comida y yo estoy en la comida con el celular. Claro. Mejor ni digas eso, ¿sí? O sea, vamos a predicarlo con el ejemplo y enseñarlo con el ejemplo. Así es. Una pregunta más. Dice, ¿cómo manejamos la presión que se genera cuando los compañeros de escuela ya cuentan con redes sociales? Y creo que esto es algo muy fuerte que están viviendo los niños, esta presión social de los compañeritos. Y mira, yo vuelvo a lo mismo, si tú piensas y es un proceso, vuelvo a decirlo, es un proceso y no se resuelve de un día para otro, pero es que necesitamos caminar con ellos en fortalecer la relación de ellos con nosotros y otras en quién son ellos. Que se van a tropezar, mamá. Claro que se van a tropezar. Como jóvenes, como niños, se van a tropezar, sí. Pero en su tropiezo yo les voy a ayudar a levantarlo. Pero esa presión la vamos a ir caminando porque es muy fácil querer como atacar los síntomas, ¿sí? Pero eso va a ser solo un ratitito y van a caer en lo mismo. Hay que irnos a la raíz y la raíz es caminar con ellos en su identidad, quiénes son y que a pesar de la presión, ¿sí? Ellos son quien son y tienen una valía por eso. Y la valía de ellos no tiene que ver con el número de personas o el número de personas que hacen esto. ¿Sí? Es un trabajo de procesos. Y aún creo que como mujeres, ¿no? Creo que esto empieza por nosotras porque desde nosotras, ¿qué está definiendo nuestra identidad, no? Muchas de nosotras nos definimos justamente por cuántos likes, por cuántas amigas tenemos, por cuántos comentarios tenemos en nuestra foto y eso me gustó mucho lo que comentaste, que las redes sociales muchas veces trastocan la percepción del individuo. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto? Enseñarles a nuestros hijos y también nosotras tener muy claro que el parámetro que nos define no son las redes sociales, sino es lo que Dios dice. Y primero, entonces, yo necesito saber qué es lo que Dios dice de mí y después transmitirlo. Y de esa manera creo que va a ser mucho más sencillo que no sea solamente limitar a los niños en cuestión de decirles no puedes, no debes, sino que ellos mismos van a irse formando una identidad de acuerdo a lo que ellos han aprendido que Dios dice de ellos, ¿no? Gracias, güera, por toda esta información. Hay muchas
muchos comentarios acerca de mencionar que qué buena información nos has dado el día de hoy. Creo que todas estamos terminando esta transmisión con mucho más conocimiento y ahora el tema es llevarlo a la práctica, ¿no? La pastora quiere aquí despedirnos, así es que les dejo con ella. Una vez más, gracias. Litza, muchas gracias. Ya te me fuiste. No, gracias, de verdad. Es importante que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, seamos entrenados, seamos instruidos en todas estas áreas. Y bueno, pues te invitamos a ti porque eres maestra, eres especialista en el tema. Me encantan mis mujeres porque ya muchas ya están dando ahí consejos, ya estamos porque yo también caí en eso, ¿verdad? Empezamos a dar consejos nosotras mismas, pero bueno, lo importante es tener la información correcta, ¿sí? Cada quien puede determinar lo que quiere hacer con sus hijos, pero como mujeres cristianas estoy convencida que tenemos un manual. Tenemos un código de comportamiento, un código de ética. Tenemos nuestra escuela para padres, que es la palabra de Dios. De ahí no podemos salirnos. Tú podrás tener tu opinión, tu manera de educar a tus hijos. Tú podrás darle énfasis a algunos aspectos, otras a otros aspectos. Pero lo importante es la obediencia a la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, pues eso es muy lamentable porque cada quien va a usar su propia sabiduría y prudencia. Yo espero que todas las mamás, las jóvenes, porque hubo varias jóvenes conectadas, varios jóvenes, jovencitos también y jóvenes, pues también entiendan esta parte de la era en la que les tocó vivir. Me encantó la parte que dijiste que somos ciudadanos digitales. De verdad, creo que nuestros hijos llevan esa marca y tienen que ser responsables. Como ciudadanos de esta era digital, tienen que ser responsables. Te agradezco mucho, Litza. De verdad, gracias. Has sembrado mucho en muchas generaciones, entre ellas mi hija, y yo sé que muchos hijos que están también ahí en la pantalla. Muchas gracias y pues esperamos volver a tenerte con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, mujeres. Gracias. Nos estamos viendo, no se les olvide. Mañana en nuestra reunión empezamos el curso de intercesores. Que Dios les bendiga, cuídense y cuiden a sus hijos.